¿Qué onda, Girés? ¿Cómo has estado? Bienvenida a toda la comunidad que está viéndonos en vivo también. Oigan, pues estábamos platicando siempre pues unos minutos previos antes de empezar la plática, ¿no? No me gusta llamarla entrevista, pero más bien es una plática, una conversación de lo que pasa en el mundo aquí con Girés. Y la verdad es que esta, yo creo que la primera ocasión que no sabemos ni por dónde empezar. Son demasiados los temas. Digo, primero que nada, pues siempre feliz de estar aquí contigo, con la comunidad. Un saludo a todos. Creo que de la previa a iniciar, pues nos aventamos ya casi otro programa, ¿no? Nos aventamos con una hora. Y nomás enlistando los temas, complicadísimo. Creo que hemos tenido una semana muy álgida, una semana de mucha noticia, tanto en el país como en tema ya regional, en América Latina, por supuesto, ahora el tema de Alaska, entre esta reunión que va a haber para nosotros, ya quizá haya mucha noticia al momento que nos estén viendo, que se esté transmitiendo. Exacto, bueno, una aclaración ahí para que tiene razón Girés en comentarlo, porque nosotros estamos, son las 8:57 de la mañana cuando estamos grabando esto, pero se transmite normalmente en la tarde, ¿no? Ese es normalmente el horario, lo trataremos de transmitir lo más temprano posible, pero entonces no sabemos qué va a pasar con lo de Alaska hasta esta altura. Ya cuando ustedes estén más adelante ya sabrán exactamente qué pasó. Sí se saben algunas cosas interesantes, ¿no? Porque también mucho de esas reuniones, la carnita muchas veces no es lo que te dicen. No. Digo, porque siempre hay que romper los esquemas que traemos de cómo vamos a llevar la plática. Yo no espero que pase nada realmente. Bueno, así, hasta esta altura, ¿qué está pasando? Que Trump habló con Zelensky momentos antes. El hecho que se publique que habló antes me parece una señal como diciéndole a Putin, pues, o sea, no le vamos a dar la espalda totalmente a Ucrania, pero curiosamente también sabes con quién habló. Y eso me llama mucho la atención, con Lukashenko, lo acaban de reportar. Okay. El hecho que haya hablado con Lukashenko me llama mucho la atención porque pues al final es nada más un títere de Putin, aunque yo siempre he creído que es más que un títere, o sea, es muy astuto, claro, no puede nada más darle la espalda a Putin y ya, pero sí creo que Lukashenko se mueve por sí solo de repente, ¿no? Que también puede ser un mensaje de equilibrio el sí, hablar también. político. O sea, decir, a ver, ok, hablo con Zelensky, pero también hablo con un socio muy cercano a Putin. Sí. O sea, para mandar el mensaje, soy neutral, estoy buscando la neutralidad. Hablo con todos, ¿eh? Totalmente. Sí. Va a ser un día sumamente noticioso. Creo que toda la semana todos los ojos están volteando a ver esto. Pero mientras volteamos a ver esta reunión, esta cumbre de una búsqueda de un posible acuerdo de paz o de un alto al fuego o alguna negociación comercial o en lo que termine, pues toda la región está en una efervescencia total. O sea, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Haití, digo, ya pedirle. Bueno, Venezuela. Pues, Venezuela, sí está tremendo. O sea, por ahí hay varios temas en Latinoamérica, si pueden, nos podemos ir de norte a sur, de sur a norte, como tú quieras, pero digo, de lo más reciente, ya que hablábamos de Trump, está pues, este envío, porque eso no nos tocó el viernes pasado, este envío de 26, me parece, 28, no sé cuántos líderes de carteles, ahí estaba la tuta, ya ni me acordaba de la tuta, o sea, de la tuta, de todos esos personajes, los envían hacia Estados Unidos, pero aparte, el mismo día detienen a 26 miembros de un cartel, ¿no? 27 miembros de un cartel. Una generación en Aguascalientes. En Aguascalientes. Vamos, o sea, que hubo mucha acción. Anda un dron estadounidense en el Estado de México dando la vuelta ahí con información. Hay que recordar que eso mismo pasó también allá hacia Sonora, Sinaloa. No, pero aquí en Baja California. O sea, Baja California. La parte del mar del Pacífico. Exacto, el Pacífico en general, ¿no? Anduvo ahí un avión, pero después empezaron a dar varios movimientos ahí importantes. Incluso pues de políticos, ¿verdad? O sea, que las visas canceladas y todo eso.
Ayer le cancelaron la visa a la ¿Ayer? alcaldesa de Mexicali, la capital de Baja California, una alcaldesa puesta por la gobernadora, por Marina del Pilar. Es una señora, digo, así que sin agraviar, ella era actriz de teatro, la ponen como alcaldesa y es una señora que no mueve un índice, no mueve ni un dedo, perdón, si no tiene la autorización de la gobernadora. El gabinete de la alcaldesa es de la gobernadora. O sea, literalmente es la Lukashenko de Marina del Pilar. Y el día de ayer se da la noticia por medio del semanario Z de que ya le retiraron la visa también, justo el día que Marina del Pilar empieza a declarar en Ciudad de México que le van a regresar la visa. O sea, fue... ¿Pero tú crees que se la van a regresar? Mira, no tengo idea. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Es muy complicado porque hay señales muy encontradas de Estados Unidos hacia México. O sea, por una parte te dice Donald Trump, México hace lo que yo quiero, pero las típicas declaraciones fanfarronas, bravuconas de Donald Trump, pero al mismo tiempo estás viendo un dron dando vueltas en el Estado de México. Claro. Y después aparece esta detención del exdirector de Pemex, que se dice que es por el que México dice que es por el tema de Odebrecht. Corrupción, ¿no? Corrupción, decían, sí. Si esto es así y si Estados Unidos realmente lo detuvo por una cooperación bilateral entre México y Estados Unidos y lo va a extraditar a México, esto para mí marcaría muy probablemente una señal de reconciliación entre ambos gobiernos y sería una muestra de paz, de amistad, de cooperación, ahora sí, de Estados Unidos. Exacto. Si bien el abogado de este personaje declara que no, que fue un tema migratorio y que justamente él está en Estados Unidos pidiendo asilo político, dado que la investigación que tiene la fiscalía está basada en las declaraciones de Emilio Lozoya, pero sin ningún sustento más allá de la propia declaración. O sea, vaya, están pasando muchas cosas. Bueno, rápidamente, entonces, a ver, se da este operativo de México, se mandan estos grupos, se detiene un montón de gente, la cifra de una disminución de homicidios 24, es importante. 25%. Baja como 25% menos homicidios, aunque pues las cifras pues también pueden estar ahí medio maquilladas, pero sí que al menos se siente que se está haciendo algo. Voy a dejar un poco de lado la cifra porque creo que para mí es más significativo, porque efectivamente con las cifras se puede jugar mucho. Y más ahora que no tenemos órganos independientes autónomos que están revisando las cifras. Claro. Sin embargo, hay algo que nadie puede negar y que se está viendo, que es una, el cambio de estrategia, dos, que ha habido operativos contra entidades de gobierno. Hasta ahorita nada más ha estado en alcaldías, pero eso es algo que ya no sucedía. O sea, las detenciones que se dieron en Chiapas, las detenciones que ha habido en el Estado de México contra policías, jefes de la policía, miembros de los ayuntamientos. Ese es un avance que ya no se tenía en México. No, ya no. Hacía muchos años que no veíamos algo de este tipo, salvo que fueran enemigos políticos. Y no me refiero a partidistas necesariamente, porque también lo puede ser al interior. O cuando son municipios muy pequeños, o algunas acciones que realmente terminan siendo insignificantes. Porque estamos hablando de operativos realmente bien estructurados y bien armados. Exacto. La cifra de detenciones que publica la Secretaría de Seguridad Pública también es una cifra sumamente alta. Hay controversias, porque muchos dicen, a ver, ¿y dónde los tienes? O sea, no caben. O sea, no puedes hablar de tantas detenciones, habrá que verlo. Pero como sea, sí estamos viendo acciones. Pudiéramos decir, es que es la presión de Estados Unidos, o es que es Claudia Sheinbaum y un cambio, como sea. Como sea. El punto es que está pasando, ¿no? Está sucediendo. Está sucediendo y eso también, pues, ha sido una urgencia porque, pues, al final hay toda una estrategia de parte de Trump de querer, pues, pegarle a Canadá y a México hasta que no se solucione el tema de seguridad. Básicamente fue la primera orden ejecutiva que hizo, que fue el tema de la seguridad de la frontera. Digo, es una frontera militarizada del lado de Estados Unidos y militarizada del lado de México. O sea, hay detalles o cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas precisamente por tanta noticia o por el impacto mediático que genera el encabezado y muchas veces no vemos la letra pequeña. Sí. Y esto no lo digo como crítica, sino todo lo contrario.
El argumento para la expulsión, porque no fue extradición, de estos nuevos 26 personajes de alto rango del narcotráfico, sí. En total van 55. Sí. Estos personajes ya estaban detenidos en México. Sí. El proceso de extradición básicamente no es un juicio per se, porque quien lo determina es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero pasa por un juez y se le da la oportunidad al detenido, se le notifica para que pueda presentarse un amparo y se pueda defender en tribunales contra la extradición. Para que exista la extradición, tiene que ser un delito que esté en ambos países, que ambos países lo reconozcan. O sea, es un procedimiento judicial. Administrativo, judicial, ahí podemos entrar en una pequeña controversia, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí hablamos de expulsión. Que la expulsión no existe como figura jurídica. ¿Por qué es una expulsión? Porque literalmente los agarras, los subes a un avión y a la fregada los mandas. No hay un procedimiento. En estricto sentido, es ilegal. Ahora bien, ¿cuál es el argumento que da la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía? Se agarran de la Ley de Seguridad en el artículo 5º, si no mal recuerdo, que no vas a encontrar nada que te lo justifique, pero ellos te hablan que es de seguridad nacional. Y te dicen que es porque ellos siguen operando dentro de los cerezos. A ver, quiero detenerme un poco. Valoro y reconozco que admitan eso, sí, claro. Que los narcotraficantes operan dentro de los cerezos, dentro de las cárceles. Déjame regreso. ¿Cómo carajos operan y se permite que sigan operando narcotraficantes y demás delincuentes dentro de las cárceles? A ver, lo que tendrías que hacer... ¿Por qué los dejan? Impedir que operen. Claro. Y ojo, el que acaba de ser nombrado y ratificado ahora en el Senado para titular de la UIF en sustitución de Pablo Gómez es el que era encargado de las cárceles. Entonces me estás diciendo que este cuate estaba permitiendo que el narcotráfico operara dentro de las cárceles y ahora va a ser el titular de la UIF. No sé si sea el mejor perfil. Yo no conocía al personaje per se, sé el puesto que tenía, sé que la situación de los cerezos es sumamente complicada. Ahorita en Veracruz acaban de asesinar al director de los cerezos y esta es una constante, es un puesto muy complicado por la naturaleza, pero se está admitiendo por lo menos que ahí hay un gran problema. Ahora espero que no se quede solamente en la admisión de, no, pues sí, los narcos son los que controlan las cárceles, sino que realmente el gobierno haga algo. Claro. Oye, Gires, y ya que estamos en ese tema y que vamos a ir avanzando territorialmente, ¿no? En el Caribe mi desayuno. Provecho. Yo aquí con mi cafecito. Sí. En el Caribe, pues se reporta de manera anónima, se filtra, aunque yo creo que pues, lo filtran a propósito, claro. Donde militares de Estados Unidos dan la información a medios americanos, a medios estadounidenses, y les dicen, oigan, pues vamos a estar operando ya en el Caribe. Hay un operativo donde despliegan tropas aéreas y naval estadounidense en el sur del Caribe. Esto después lo confirmó después Marco Rubio, porque no se sabía al principio, era como sorpresa. Marco Rubio lo confirma y básicamente pues van cerrando, o sea, empezó con México, pero van cerrando desde el Caribe, que es pues por donde pasa mucho de esas drogas y todo eso, y también de gente, ¿no? Entonces van cerrando la pinza, digamos, ¿no? De la estrategia, y ahora están en el Caribe también, ¿no? Entonces es como... Hay que retomar un poco las declaraciones de la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, respecto a que Nicolás Maduro, como líder del cartel de los soles, utiliza como puente aéreo a cambio de dinero a Honduras, Guatemala y México. Eso lo acaba de declarar. Hay que retomar la semana pasada la filtración de New York Times, donde dicen que ya tienen autorización y que ya está firmada la autorización para que los efectivos militares de Estados Unidos operen en Latinoamérica contra los cárteles de la droga. Aquí, ojo, y digo, y esto lo veo como mexicano, ojalá que todo se vaya para el sur. O sea, ojalá que Claudia Sheinbaum esté haciendo su tarea y los acuerdos que tenga, así sea que los drones vengan aquí y se lleven a que se tengan que llevar, así entreguen a 1,200 narcotraficantes, lo que sea,
pero ojalá que el tema no sea aquí por la peligrosidad que representa. Claro, entiendo, claro. La situación de Venezuela es sumamente compleja. Me parece que Maduro es un personaje indefendible por donde se quiera ver. Sí. No tengo ninguna duda de que efectivamente esté relacionado con el crimen organizado, que efectivamente sea o un liderazgo o un cómplice o tenga un involucramiento muy estrecho con el narcotráfico. Oye, es un dictador. Entonces, digo, ya que estamos yéndonos para allá, varios puntos ahí. A ver. Una, que se está apuntando claramente hacia Maduro, hacia ir en contra de él. Ya se habla directamente, pues, que es el líder de un cartel. De manera más precisa, se ofrece más dinero, eso lo veíamos la otra semana. En esta misma semana se le decomisan $700 millones. Y ahí se puede aumentar la recompensa al triple y se paga de ahí, ¿no? Exactamente. Autos de lujo, propiedades de lujo, yates, etcétera. También, entonces, ¿tú has visto alguna reacción de Sheinbaum al respecto o de todos, mira, callados? Porque ya ves que antes salían a defenderlo. Y yo nomás así, cuando pasa eso, dije, nomás con que no salgan a defender a Maduro, sí, los políticos mexicanos. Una preocupación. El hecho del silencio de Sheinbaum ha sido muy importante y creo que para México sumamente positivo. Para empezar, para cualquier gobierno, aunque sea de izquierda, es más, con mayor razón si es de izquierda, sí, cargar con un dictador como Maduro es un lastre. Oye, pero punto de parte, nomás antes que se me olvide, ¿sabes qué otra cosa tampoco comenta absolutamente nada ahorita? Lo de Israel. O sea, porque pues ella es de origen judío, es un tema que se había comentado en un principio varias veces, incluso hubo roces con Israel, y ahorita, con todo lo que está pasando, incluso un tema de hambruna y todo esto, y mira, México, bueno, absolutamente... Hay un comentario nada más que sí hizo y me parece muy correcto, la verdad. Sí. Que es el tema de los refugiados. México históricamente siempre ha sido un país que recibe refugiados independientemente de cuál es la razón. Sí. Y que México siga abierto en ese sentido me parece perfecto, sobre todo en el tema de niños. Sí. Me parece perfecto. Y ese es un posicionamiento muy adecuado en el sentido que no entró al tema de criticar, de golpear, de posicionarse. Exacto. Simplemente exacto, la parte humanitaria. Y hay que distinguir en todo conflicto la parte de los civiles a la parte que está en conflicto realmente, ya sean grupos terroristas, narcotraficantes, ejércitos, etc. Sí. Y esta parte que México históricamente siempre lo ha tenido, hemos tenido refugiados básicamente de todo el mundo, sí, y da gusto ese posicionamiento porque se haya mantenido la serenidad y no haya sido un abrupto. Caso contrario, en el Senado, y ojo, quien tiene la responsabilidad de las relaciones internacionales es el Senado. El Senado acaba de aprobar un acuerdo promovido por la mesa directiva. No lo quiso votar en los términos que lo hicieron ni el PAN, ni el PRI, ni MC, bajo el argumento, y que ahí sí Noroña creo que hizo muy bien en reconocerlo, de que ese fue un posicionamiento redactado por la mesa directiva, por Morena, y que no se le había dado a conocer a las demás fuerzas políticas. Y en ese posicionamiento se habla y se denomina como genocidio lo que está haciendo Israel, se condena el genocidio por parte de Israel, es un posicionamiento bastante fuerte y se reconoce al Estado palestino. Sí. Ojo, no es un reconocimiento oficial, aunque el Senado es quien lo puede hacer oficial, es un posicionamiento, pero sí es muy simbólico o sí es muy fuerte que sea el Senado quien emita un posicionamiento en los términos en que los hizo. Me parece que un posicionamiento de condenar cualquier masacre es correcto por la parte humanitaria. Cualquier posicionamiento en el tema de recibir asilados políticos me parece correcto. Pero sí tomar un partido, hablar del reconocimiento del Estado de Palestina, hablar de la condena al genocidio provocado por Israel, ahí ya hay una postura política. Y el Senado es quien debe de hacerlo. Ahí déjame enlazarlo un poquito con esta posible o probable guerra interna entre Morena. Las cosas que está haciendo bien Claudia Sheinbaum, quien le mete el pie ha sido mismo Morena. Sí.
la mayor oposición que existe ahorita es Morena, o sea, se están peleando entre ellos y este tipo de situaciones dificulta mucho más la relación bilateral con Estados Unidos. O sea, no es un momento para tomar posturas que compliquen una relación tan complicada como la que está viviendo México. O, en dado caso, si lo vas a hacer, ponte de acuerdo con la presidenta y vayan en una misma sintonía. No des mensaje de que una jala para un lado, el otro jala para el otro lado. O sea, la falta de unidad se está viendo en Morena, no ni siquiera en la oposición. De hecho, creo que la oposición se ha mantenido mucho más en la ruta de la propia presidenta en los temas internacionales por un sentido lógico, no por afinidades. O sea, los propios gobernadores de oposición, ¿por qué están en sintonía en el discurso de Claudia Sheinbaum en la relación bilateral? Pues porque ellos son afectados y la relación se rompe. O sea, porque son sus estados también los que son afectados. O sea, el tema de aranceles no le pegaría a Sheinbaum nada más, le pegaría a todos los mexicanos. Y creo que ahí sí la oposición se ha mantenido muy prudente. Y quien ha sido la imprudencia, pues son personajes como Noroña, como Monreal, como Dan Augusto, mismo Gutiérrez Luna, con posicionamientos de ese tipo. Bueno, y entonces estábamos ahorita con esto tema de Maduro y todo eso, y últimamente Petro, que se quiso posicionar, hablando también de Colombia y lo que está pasando por allá, Petro se quiso posicionar en un punto como crítico a Maduro. No, recordarás que llegó a decir al inicio de la elección fraudulenta del año pasado, ¿no? Básicamente dijo que era una elección fraudulenta, etcétera, etcétera. Parecía que se había roto la relación Maduro-Petro, y ahora son, pues, otra vez cuates y amigos y lo que tú quieras. Dices, pues está curioso. Ahora con esta idea de tener una zona fronteriza común en la que van a hacer intercambios y no sé qué, la zona más peligrosa donde se sabe que siembran pues ahí cocaína y un montón de cosas más. Esa zona es la que van a estar pues ahora apostando. Creo que van a hacer una especie de avenida, así, una carretera así muy grande y todo. Dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese cambio en Petro? O más bien, pues siempre fue el mismo, nomás que le quiso despistar un ratito. Ya va de salida Petro, ¿no? Me parece. Entonces, próximo año tiene elección. Ajá. ¿Cómo ves esta? Bueno, el caso a Miguel Uribe Turbay, ¿verdad? La manera que lo manejó, terrible, o sea. No, a ver, Petro, yo creo, o sea, me siento un poco mal porque voy a decir como extranjero, no soy colombiano, pero con todo el respeto a los colombianos. Sí. Pero ya estoy empezando a creer que realmente Petro sí tiene problemas mentales o problemas de otro tipo, o no sé. Si alguien realmente le tiene estima, le tiene amor, lo quiere ver con éxito, quítenle el maldito celular, porque se comporta básicamente como un idiota en Twitter. O sea, a ver, primero el caso del senador y precandidato Miguel Uribe. Hay que recordar, hace unos meses sufrió un atentado donde le disparan en la cabeza. Colombia, como muchos países latinoamericanos, se encuentra con una polarización muy extrema. Sí. Y por una parte, unos culpaban al gobierno, por otro lado, otros decían que era un autoatentado, y así. Parecía que Miguel Uribe iba a salir, que iba a poder sanar. Estuvo en terapia intensiva mucho tiempo y tristemente fallece esta semana. Lo primero que a mí me llamó la atención, y lo comentamos en esa mañana, era el silencio que había mantenido Petro, que no había mandado un mensaje, como sea, más allá de las posiciones políticas. Pues es la muerte de un personaje de suma importancia, de un senador que aparte era precandidato a la presidencia. Más allá de que fueran posiciones encontradas, pues esperaría de un jefe de Estado pues unas palabras de condolencia, quizás muy parcas, quizás muy sobrias, pero sí decir, oye, pues el abrazo a la familia, las condolencias, estamos con ustedes, eso es la política, no sé yo. ¿Y qué es lo que hace Petro cuando por fin responde? Decir que va a demandar a cualquiera que señale que él está involucrado, su gobierno está involucrado, porque la dignidad del pueblo se tiene que... A ver, espérate, ¿qué? O sea, a ver, acaba de fallecer.
y ya lo estás politizando y te estás victimizando tú, que eres el presidente de la República. Exacto. Desde el poder político, la máxima figura. No, la víctima soy yo, no el asesinado. A ver. No, todavía está en el funeral y ella está victimizando en Twitter. De locura, sí, de locura. O sea, es una locura ese tipo de reacciones. O sea, inclusive, yo en ningún momento había imaginado que Petro o su gobierno tuviera posiblemente algo que ver. O sea, a ver, hay grupos de interés, sobre todo el narcotráfico, grupos guerrilleros, qué sé yo, que obviamente por las posiciones políticas de Miguel Uribe lo ven como un enemigo, y seguramente pues por ahí debería ir la línea de investigación, y muy probablemente por ahí es. Sí. Pero cuando lees a Petro decir eso, dices, a ver, espérate. Se ve sospechoso, o sea... Explicación no pedida, culpa admitida. Exactamente, acusación manifiesta. No está diciendo nada. Y tú sales a decir, hey, yo no tengo nada que ver y yo voy a demandar a quien diga que tengo que ver porque la víctima soy yo, no al que asesinaron. Oye, vaya, si hubieran pasado 4 o 5 meses y este ya fuera un tema de hostigamiento, de que, oye, todo el mundo te está señalando, pues está bien, se vale. Sí. No tenía ni 24 horas muerto. Sí. O sea, es ridículo. No sé si sea un narcisismo de querer tener el centro de atención siempre él. No sé si sea simplemente imbecilidad o si realmente tenga alguna culpabilidad. No lo sé, no lo puedo saber y muy seguramente nunca lo sabré. Sin embargo, sí llama bastante la atención. Sí, luego, a los 2 días, que es el funeral, publica una carta a Álvaro Uribe sobre el magnicidio de Miguel Uribe. No son familiares ellos, aunque tengan el mismo apellido, hay muchos Uribe. Sí. Donde Álvaro Uribe, y obviamente que se encuentra también en un proceso judicial, donde lo están queriendo encarcelar por supuesta corrupción. No sé y no dudo si eso no es, pero pues obviamente él sí se persiguió político, y él sí señala a Petro y sí dice, oye, por tu discurso, por esto, pues, y agarra a Petro y otra vez se lanza con todo, que dice, a ver, le estás contestando a una persona que está indiciada, lo estás elevando, le estás dando mucha más voz y estás polarizando aún más. Y claro, dentro de ese escenario, y mientras se llevaba el funeral, que vale mucho escuchar las palabras del papá de Miguel Uribe, que sí deja entrever la posibilidad de que el gobierno tuviera algún grado de responsabilidad, y creo que lo maneja muy bien, porque no significa de apretó el gatillo, ¿no? Pero significa, oye, esta polarización que se está generando desde la presidencia y en un país con tantos grupos paramilitares, en un país con la historia que tiene Colombia, cuando el presidente fue guerrillero. Claro. O sea, carajo, hay que bajarle al tono, hay que ser responsables en las palabras que se utilizan desde el poder. No es cualquier personaje Petro. Y en medio de ese discurso muy conmovedor, muy simbólico, se da a conocer un nuevo atentado contra otro asambleísta, que es el asambleísta Triana, sí, donde lo más preocupante ni siquiera es el atentado. Y ahí te saca el comunicado y te dice, oye, es que yo tengo 1 año pidiéndoles más seguridad. A mí me acaban de amenazar la semana pasada. Y aquí está la respuesta donde el gobierno me dice que no. Y no solamente me amenazaron a mí, y te enumeran una serie de asambleístas que han sido amenazados por los grupos del narcotráfico, y al señor le dan 8 o 9 disparos. La camioneta iba blindada, por fortuna no pasa a mayores, pero dices, a ver, claro, si ya sabes el contexto donde estás ahorita, si hay amenazas puntuales, si hay una solicitud formal, ¿por qué carajos le niegan un mayor círculo de seguridad? Sí, cuando pasó eso, uno pensaría, cuando pasó lo de Miguel Uribe, uno pensaría, oye, ya Colombia se blindó a todos sus políticos, ¿no? Al menos los de alto perfil o así, los blindó, les puso seguridad y todo, porque, oye, no quieres que esto se vaya a repetir. Y semanas después pasa esto, ¿verdad? O sea, está tremendo. Ahora, oye, hay 2 temitas ahí, nomás para lanzarlo rápido, de Colombia, que no podemos también dejar pasar desapercibido, y ya enlazarlo ahora sí con lo de Venezuela. Sí. Primero, lo de la disputa territorial que tiene con el Perú y este aumento de tensiones. El Perú hace, no sé si ayer o antier, no me recuerdo bien, detuvo a 2 personas colombianas que estaban en este islote que se ha creado por el cambio de
vaya, por donde pasa el Amazonas, ¿no? Sí. Es el cauce. Colombia dice de que, oye, esta isla es mía, pero dice, no, pues si el tratado dice que yo estoy de este lado, pues este lado es mío, o sea, no, el que el cauce se cambie, pues no es mi culpa, y va a ser mío. A mí me parece totalmente un distractor, pero sí han seguido aumentando las tensiones. Ya movilizó Perú tropas a esa zona. No digo que vaya a haber un conflicto bélico, pero sí es un tema que en la relación bilateral entre Perú y Colombia está generando mucha fricción. Petro, con el tema de Venezuela, primeramente lanza un comunicado pésimo que Maduro lo aprovecha y lo capitaliza muy bien, porque básicamente dice, vamos a coordinar los ejércitos de Venezuela y de Colombia porque somos la gran Colombia de Simón Bolívar y ta. ¿Y qué dice Maduro? Claro que sí, hermano, pues somos lo mismo y nuestros militares van a trabajar juntos y vamos a defendernos del... Y obviamente Maduro, ¿qué hace? Pues lo escala. Por supuesto, ya después agarran Petro y da para atrás. Dice, no, en la lucha contra el narcotráfico. O sea, ya le empieza a bajar una rayita. Pero son ese tipo de tonterías las que están llevando a Petro en una posición muy complicada rumbo a la elección del 2026. Elección donde vamos a ver si él va a buscar la reelección, que es lo más seguro. Vamos a ver qué personaje sale. Hay un personaje también de izquierda, ahí sí la verdad no recuerdo si tiene reelecciones de Colombia, pero se puede dar un viraje con esta administración de Petro, sobre todo pues por estos temas que han venido a polarizar aún más y por este apoyo que sigue manteniendo con Nicolás Maduro. Sí. Y un último mensaje de Colombia que a mí me pareció muy fuerte por el simbolismo, es la presencia del embajador que llega junto con el abogado y la familia de Miguel Uribe al funeral. El embajador de Estados Unidos, sí. Así es. Llegó al funeral. Hay un respaldo muy claro y una injerencia, porque también hay que decirlo como es. Sí. Estados Unidos está entrometiendo en la política de toda Latinoamérica. Sí, está ya entrando. Lo hizo con el caso de Álvaro Uribe, declarando que esto es una persecución política, declarando que este es un tema que está impulsando la izquierda, que está impulsando Petro, diciendo ya básicamente que Álvaro Uribe es inocente de todo pecado. No lo sé, pero tampoco Estados Unidos lo sabe todavía, por Dios. Lo puede intuir, lo puede creer, que si Trump tiene sus simpatías, qué bueno, pero de eso una declaración oficial hay un abismo de distancia. Sí. Y la presencia del embajador de Estados Unidos en el funeral de Miguel Uribe es un mensaje político durísimo. Nicolás Maduro debe caer, sí, sin duda. O sea, yo soy muy a favor que caiga, sea como sea. Pero ojo, yo no creo que lo estén haciendo por un tema de justicia. No creo que lo estén haciendo porque Estados Unidos es el paladín que busca lo mejor para... No. Sí hay un trasfondo político y lo estamos viendo y cada vez más potente. Y la caída de Nicolás Maduro puede implicar la caída de muchos otros personajes, para bien o para mal. ¿Cuál es el problema para los latinoamericanos? Que a ver, que nos digan, ya sea Colombia o ya sea México o ya sea Honduras o Guatemala, que han sido los más señalados, que nos digan que tienen relación con el narcotráfico, nadie lo pone en duda. O sea, sí. No tenemos cómo negar eso. No hay una claridad moral de donde digamos, no es cierto, nuestros políticos son incapaces. Esto es una intervención política, no por un tema de narcotráfico. No, pues realmente no. Realmente sí hay evidencia de sobra de cómo ha sido la relación entre el narcotráfico y la política. Y en temas como Colombia hay que recordar que siempre ha habido esta cercanía entre los grupos paramilitares, que también son grupos políticos mucho más allegados a la izquierda, incluso de donde viene Petro, con el tema de las drogas. Y ha sido una forma de autofinanciamiento. Exacto. Y dentro de todo esto hay un país que tenemos que agregar, que es Ecuador, con Noboa. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que has observado? Un personaje también muy polarizante que hace, que constantemente critica mucho a AMLO, pero que luego hace las mismas cosas que hacía AMLO. Yo le estoy llamando al proceso que está viviendo Ecuador ahorita la mexicanización de Ecuador o la obradorización de Noboa. Porque Noboa en nuestro nuevo mandato
lanza una serie de reformas, Sí. entre ellas, Sí, datos biométricos, ¿te suenan? claro. Mayor militarización, que los militares y los policías tengan una especie de indulto adelantado, es toda esta estructura militarista bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, contra el narco, etcétera. Mandan estas leyes a una asamblea que ya controla Novoa, al legislativo, donde el legislativo le está aprobando absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? Que distintas organizaciones civiles van y promueven lo que sería como un tipo de amparo, buscando la suspensión de estas normas. El Tribunal Constitucional, que sería la Suprema Corte o un símil, ¿qué hace? Hace una suspensión temporal. O sea, dice, a ver, estos artículos me parece de primera mano que son violatorios a garantías a derechos humanos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo suspendo en lo que analizo y decido si es o no es violatorio a la Constitución. Ok. ¿Qué dice Novoa? No. Los magistrados, los jueces constitucionales le están robando la paz a los ciudadanos y convoca una marcha. El presidente de la República, el presidente de Ecuador, convoca una marcha en contra del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo el tribunal. ¿Cuál es el trabajo del Poder Judicial? Tener un control constitucional al Ejecutivo y al Legislativo. Es, tu Ejecutivo, cuando uno dice ejecutas, pero bajo un marco constitucional. Y si tú te sales de ahí, mi labor es frenarte. Tu Asamblea Legislativa generas leyes, pero si estas leyes son contrarias a los derechos humanos, mi labor es frenarte. Y lo que hace de la forma más populista Novoa, convoca una marcha, como lo hizo Maduro 1000 veces, como las marchas que se hicieron en el Zócalo, ponen unos cartelones con la cara de los jueces, diciendo, ellos, así en el letrero, ellos son los que te roban la paz. Y el discurso que están haciendo del grupo de Novoa es que la delincuencia es problema de los jueces, porque los jueces no quieren que se hagan las leyes para meter a la cárcel a los delincuentes. A ver, es la misma narrativa que utilizó López Obrador contra el Poder Judicial, claro. Pero todavía va más allá. Se está convocando a una consulta popular para diciembre. Trae 7 preguntas. Voy a quitar las que no tienen, o para mí, trascendencia, como la de los casinos o inclusive la de las bases militares. Sí. Una de ellas es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Te suena la eliminación de consejos ciudadanos y claro, autónomos? Autónomos, claro, sí, sí. Eso ya lo vimos en México con López Obrador, a la fregada. Reducción de asambleístas. ¿Te suena la eliminación de diputados? También. Ok, ahí va. Eliminación de financiamiento a partidos políticos. ¿Te suena López Obrador? Oye, todo. Juicio político a los jueces constitucionales. Tómala. Ahí López Obrador no lo hizo así. Lo hizo con una reforma judicial que es peor. Sí. Pero el mismo argumento que utiliza López Obrador es lo que está utilizando Novoa y su equipo. Hay un asambleísta, Castillo, ojo, es un excelente orador, como para debatir me pareció magnífico, es un demagogo populista de primera, y me llama mucho la atención porque ponía como un ejemplo contrario, o sea, necesitamos hacer estas reformas para no terminar como López Obrador y Claudia Sheinbaum. Te juro que yo no sabía si reír o llorar. O sea, van a hacer lo mismo. O sea, van a hacer lo mismo para no terminar igual. Vaya. A ver, es demencial. Es una locura lo que está pasando en Ecuador. Me parece algo súper rescatable. La hija Amanda Villavicencio, la hija de Fernando Villavicencio, para quien no lo recuerde, Fernando Villavicencio era el candidato a Ecuador a la presidencia por parte de la derecha. Él es asesinado. Y ahí es cuando entra Novoa. Entonces, la hija de Villavicencio, que en teoría o todo el mundo imaginaría están en sintonía con Novoa, hizo una publicación que me pareció excelsa, diciendo, a ver, la pelea de mi padre era la libertad y la democracia, no queremos dictadosuelos, o sea, restregándole en la cara a Novoa que justamente el comportamiento que están tomando Novoa es lo mismo que hizo Correa. Es exactamente lo mismo en lo que en teoría ellos estaban peleando no hacer. Nada más que la diferencia
es que ahora lo quieren ellos en el poder. Insisto, es básicamente lo mismo que pasó con López Obrador. López Obrador, en el discurso por el cual llega al poder, era: no queremos militarización, no queremos el tema de los datos personales, de los biométricos, la ley de seguridad interior es inconstitucional, y llega al poder y todas las agarra y ahora sí las hace. Y las hace, claro. Sí. O sea, es la hipocresía en su máxima expresión. Y en Ecuador estamos viendo esta mexicanización de la política, y me parece un absurdo total, y más triste que haya sectores que se dejan ir por el discurso. Entiendo que vive una situación compleja de seguridad, como lo vivimos en muchos países, pero eso no significa que le vas a entregar todo el poder, ni mucho menos tus derechos al gobierno. Es peligrosísimo, en el mejor de los casos, y era el mismo argumento que utilizaba para el caso de México. En el mejor de los casos, que Noboa sea un ángel caído del cielo con las mejores intenciones habidas y por haber, ¿quién te dice que el que llegue mañana no va a abusar de ese poder? Claro, claro. Oye, Gires, en 2 días hay elecciones en Bolivia. Y van a buscar elegir presidente, vicepresidente, Congreso. Dice Evo Morales que no voten o que pongan voto nulo. O sea, ¿qué está pasando por allá? ¿Has podido observar algo de lo que...? Sí, no, también está fascinante porque así como Ecuador es nuestro pasado inmediato, Bolivia para mí es nuestro próximo mediano plazo. Es una elección histórica en Bolivia. El partido de Evo Morales, que funda en el 2005 y que llegan al poder en el 2006, el MAS, tiene cerca de 20 años, tiene 19 años en el poder, no habían perdido una sola elección. Y hoy se ve casi imposible que puedan siquiera llegar a la segunda vuelta electoral. Sí. Primero que nada, Bolivia atraviesa una crisis económica muy fuerte. Sí. Hay que recordar que en el primer mandato de Evo Morales... El partido de él es el MAS, ¿no? Creo que se llama. MAS, sí, bueno, sí. Es Movimiento Andino Social, no me acuerdo la A, pero es algo social. Tuvo un boom económico Colombia, fue un milagro, pero en Bolivia fue un milagro económico, se le llamaron, pero hay que verlo en el contexto correcto, porque eso no nomás fue Bolivia, también fue Venezuela, también fue México, también fue Brasil, que fue este aumento de los commodities que se llamó, que fue este periodo donde aumentaron los recursos naturales a un precio impresionante, y Bolivia por sus recursos le fue de una manera magnífica. El ministro de Economía de Evo Morales era Luis Arce. Sí. Ahora, cuando sale Evo Morales del poder, pone a Luis Arce como presidente, se estima que va a haber una continuidad en la cuestión política, pero empieza a haber una serie de rencillas. Sí. Entre ellas, y aquí lo voy a separar un poco, uno son las acusaciones que tiene y las investigaciones y procesos judiciales que tiene Evo Morales en lo personal por delitos como trata de personas y abuso de menores. Sí. Hay que recordar, tiene una hija o un hijo con una chavita que tenía 16 años. Sí, sí. O sea, como lo quieras ver, eso se llama violación. Y eso es violación de menores. O sea, es un delito que amerita cárcel. Pero por otra parte, y paradójicamente lo que más le dolió a Evo Morales es que la reforma por la cual se prohíbe la reelección en más de 2 ocasiones, sea o no sea consecutiva. Evo Morales fue al tribunal alegando que su reelección al no ser consecutiva se debería de permitir. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, esto es reelección, sea o no sea consecutiva. Y ahí se viene un rompimiento muy fuerte. Sí. También es así que Evo Morales, desde ya hace varios meses, ha estado provocando crisis políticas en distintas regiones donde él tiene mayor presencia. Sí. En ese contexto, ya en la inscripción de candidatos, en un inicio, porque ya se separaron, Evo Morales impulsa la candidatura de un joven dentro de su movimiento, que es Andróquino se llama, mientras que el partido, el MAS, la parte oficialista, propone a Castillo como candidato. Se pelea Evo Morales con Andróquino. ¿Y qué sucede? Que Evo Morales empieza a promover el voto nulo. Sí. Entonces, lo que era la fuerza política que concentraba a Evo, Arce y todos estos personajes, esta corriente de izquierda bolivariana, como se autodenominan, o del socialismo del siglo XXI, pues está dividida en 3. Evo Morales pidiendo el voto nulo, Andróquino, por otra parte, que trae el 5% de preferencias, y Castillo con el 1.2% de preferencias.
Según esto, Samuel Doria, centro derecha, y Jorge Quiroga son los que estarían liderando las encuestas. Sí. Y suponiendo no se gana de manera contundente, se va a la segunda vuelta el 19 de octubre y el 8 de noviembre ya tendría que estar asumiendo el nuevo presidente el mandato, ¿no? ¿Qué es lo que se prevé? Que haya una segunda vuelta. Sí, claro. Tuto Quiroga, él ya fue presidente antes de Evo Morales. Okay. Samuel Doria, él ya ha sido también candidato, es un empresario, ya participó en gobierno. Ambos, también al lado de Evo y de Arce, todo es derecha, ¿no? Sí, claro. Podemos hablar de una centro derecha y de una derecha. En los programas de gobierno de ambos me parece muy interesante porque proponen una menor participación de Estado, proponen ya una parte de una política económica de shock, de decir, a ver, necesitamos ya dejar los subsidios, nos urge reducir la participación del Estado, nos urge empezar a privatizar muchas áreas que el gobierno ha estado fracasando en su administración como una medida económica, lo cual va a ser muy complejo porque va a pasar lo mismo del fenómeno Milei. Económicamente es buenísimo, no tengo dudas que esa es la solución a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, políticamente va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque va a haber afectados. Las decisiones económicas correctas afectan a grupos de la población. Y esos grupos de la población organizados, como los tiene Bolivia, puede ser un polvorín. Sin embargo, es necesario. Aquí va a depender mucho la capacidad y habilidad política de quien llegue a asumir la presidencia de Bolivia y que no pase lo que está pasando con Milei, que no ha podido ni ha querido probablemente construir puentes de comunicación con los sectores afectados. Ahora, lo que pinta las encuestas oficiales y lo que todo el mundo está diciendo en Bolivia, en los programas de análisis, los periodistas, va a ser entre Quiroga y Doria. Ahí va a estar la presidencia. El que le sigue de la izquierda, Andócrino, va en quinto lugar. Eran 10 candidatos originalmente, ahorita ya nomás quedan 8. Pero se ve muy complicado que pase de un quinto lugar a un primer lugar en 2 días. Claro. Pero ojo también, entre voto blanco, voto nulo e indecisos, se habla de un 30%. Okay. Ahí hay un 30% que pudiera cambiar el rumbo de la elección. Lo normal no es que, por ejemplo, de indecisos, que sería el que realmente lo pudiera cambiar, que es un 13%, que es bastante alto, no es que ese 13% normalmente se traslade a un solo candidato. Por lo regular, si van y participan, se traslada entre todos, con algunos bloques mayoritarios. Por lo regular, en elecciones como esta, donde se ven 2 claros punteros, quienes suelen llevarse a los indecisos son los punteros. Cuando alguien va a votar, muy pocas veces vota por el que cree que va a perder. Suele votar por el que cree que tiene oportunidad de ganar o por el que él quiere que gane. Y en este sentido, los indecisos lo más seguro es que se vayan para allá. Veía un análisis que se hizo muy interesante de que la parte de los indecisos no están en las áreas favorables a la izquierda, sino en las áreas de la derecha. Y eso es muy interesante porque te diría que realmente el voto sería a los punteros y no a los oficialistas. Va a ser una elección complicada si el gobierno la hace complicada. Yo veo a un Luis Arce que sí se está separando mucho. Sí. Más allá de los posicionamientos políticos, más allá si agrada o no agrada el personaje. El mismo Evo Morales lo está acusando de que dice, no, es que Arce ya en noviembre va a huir del país porque le va a entregar a la derecha el poder. Cuando Evo Morales dice ese tipo de cosas, da tranquilidad. Cuando Evo Morales dice aquí hay un complot imperialista y la fregada, nos da tranquilidad. Quiere decir que al menos él prevé que Luis Arce no se entrometa en la elección y deja que esta elección fluya de forma democrática y de forma libre. Ojalá que así sea. Es muy interesante porque, insisto, Bolivia es un país que tiene cerca de 20 años pegado a Venezuela en la parte ideológica, no solamente geográfica. El mapa geopolítico se empieza a mover y nos lleva directamente a otra elección que va a ser sumamente importante, que es la chilena. Hay que recordar que este año también tenemos la elección en Chile
y el próximo año en Colombia. Chile es un país al que yo admiro muchísimo en la parte democrática. El primer movimiento de redes sociales por el cual se logran hacer cambios, o se logra, vaya, llevar el debate público de las redes sociales con mucha fuerza, no fue la primavera árabe, como mucha gente cree, fue la revolución de los pingüinos en 2005, donde con una reforma educativa impulsada por Bachelet en su primer mandato, chavitos de secundaria, de liceos, salen a manifestarse, que se pusieron de acuerdo por Metroflog y por MySpace, si no me recuerdo, o la que fue antes de MySpace, no me acuerdo cuál era la red. Pero imagínate en el 2005, chavitos de secundaria de 13 a 15 años, pararon un país entero. O sea, en una primera instancia nadie los peló, llegó la policía y los reventó. Pero al siguiente día salieron los sindicatos y, oye, con los niños, ¿no? O sea, no inventes, ¿no? Y salieron más liceos y más liceos y más liceos, hasta que terminó una comisión de chavitos negociando una reforma educativa en la Casa Rosada con Michelle Bachelet. O sea, para mí eso fue algo hermoso y que cambió la historia de las protestas. La primera protesta que se hace de forma digital, o sea, de lo digital a las calles, fue en Chile. Si no mal recuerdo, porque ahí sí no pudiera darte todo así de garantía, pero estoy casi seguro que sí, el propio Boric salió de esas protestas. O tienes personajes muy importantes, aunque pueda diferir de su pensamiento claramente, como Camila Vallejo, que es líder del Partido Comunista, asambleísta, pero uno de los principales referentes, salió de la revolución de los pingüinos. A lo que con todo esto, las transiciones políticas de Chile han sido muy equilibradas. No ha caído Chile en las crisis de otros países latinoamericanos. Creo que se ha sabido mantener y ha tenido un valor ciudadano muy alto. Sí. Y esta elección, más allá de los problemas internos que pueda traer Boric, creo que ha sido un papel, sobre todo en la política exterior, como con los comentarios muy puntuales que ha hecho sobre la dictadura venezolana, y él siendo de izquierda, me parecen refrescantes para lo que estamos acostumbrados de esta política regional, que él sí ha sido muy claro en sus posturas y ha sido incisivo en ellas. Pues bien, ahora se viene una candidata que viene del Partido Comunista, que viene mucho más apegada a esta política bolivariana, por así llamarle. Ella sí ha aclarado que no es comunista, o sea, ella no es comunista. En todo caso dice que es centro izquierda, pero sí que tiene un apoyo de grupos. Eso es lo que ha venido moderando el lenguaje, ¿eh? Sí. Porque si te vas a como traía el lenguaje antes, sí era mucho más agresivo, mucho más frontal, y ha tenido un crecimiento muy alto de cómo inicia a cómo va ahorita. Creo que en gran medida ha sido esta estrategia de moderación del lenguaje, que ojalá que sí sea porque lo siente y lo cree y no solamente por marketing. Por marketing, claro. Y por el otro lado, en la derecha, tienes 3 candidatos. O sea, aquí la derecha tiene que ser muy inteligente si quiere competir y cómo va a competir. En Chile hay segunda vuelta electoral, muy probablemente se vaya una segunda vuelta electoral. Sin embargo, según las encuestas, ojo, son encuestas, las encuestas no son la realidad. Si los candidatos de la derecha se unen, sí pudieran alcanzar el 50+1 y de esa forma evitar una segunda vuelta electoral. Al crecimiento que ha venido teniendo esta persona de la izquierda, que se me va el nombre, pues realmente sí les puede ganar con una amplia ventaja, si la derecha se va pulverizada. Es el mismo caso de Bolivia, pero al revés. De este lado tienes una izquierda que va unida, una izquierda que puede ir fuerte, y la derecha que es la que va abajo, que es la que tendría que compactarse para pelear o para poder pelear, pues tienes 3 candidatos. Quizá a lo mejor los candidatos más extremos para muchos, Kaiser, o que es libertario, que realmente no tienen posibilidades de ganar, creo que sería el primero en tenerse que bajar. Si realmente su discurso es real y de esta necesidad de darle un cambio a Latinoamérica y a la región y tener ya una relación mucho más cercana a Argentina en lugar de Venezuela o Colombia, y hacer sintonía, entonces tendría que bajarse. Se ve complicado, no lo han hecho en otras elecciones, no creo que sea el caso, pero es una elección que hay que seguir bastante,
sobre todo si en Bolivia se concreta lo que parece que se va a concretar para el domingo. Y ya como último, para el tema electoral, digo, aparte que tenemos la de Costa Rica, pero Costa Rica, igual que sucede en Chile, me parece muy estable, no se prevén tanta sorpresa. Igual también tenemos la elección de Honduras, pero la que para mí va a ser más importante es la de Colombia. Sí. O sea, son grados de influencia de la izquierda bolivariana que están en disputa. O sea, es Bolivia, es Chile y es Colombia el próximo año, y viene Brasil, así como cierre de pinza. Ahora, con este escenario, déjame volver a Estados Unidos. A mí eso me explica en gran medida esta injerencia que está teniendo Donald Trump de forma descarada y agresiva. Sí hay un tema electoral, sí hay un tema político, un tema geopolítico. Por supuesto que un personaje como Donald Trump prefiere que haya 8 Mileis con quien negociar, que haya 8 Noboas, que haya 8 Bukeles, o lo que él cree que van a ser 8 Bukeles, 8 Noboas u 8 Mileis, que tener personajes como Lula da Silva que van y le dicen no, que van y le ponen un alto. Esa es la situación donde estamos inmiscuidos en Latinoamérica. El caso de Brasil, así lo toco muy por encimita, el tema de los médicos cubanos, sí, que a mí me parece muy simbólico y muy significativo, pero sobre todo porque es un mensaje no solamente para Brasil, sino para muchos países, incluyendo México. Creo que hay información de sobra, no de hoy, no de Donald Trump, de toda la vida, de cómo se utilizan a estos médicos cubanos como mano de obra esclava, cómo es una forma donde la dictadura cubana se hace de recursos, cómo se utilizan también para adoctrinamiento, y es algo que ha estado denunciado no de hoy, desde que yo tengo memoria, existe ese tema de los médicos cubanos. Pero ahora se aplican sanciones, contra políticos en Brasil, justamente por la implementación del programa Médico Mais, que es el programa de utilización de estos médicos para llevar servicios de salud a comunidades dentro del territorio brasileño, mismo programa que México viene implementando desde 2020, si no mal recuerdo. Exactamente. Oye, Giles, pues ya para cerrar, no sé si te gustaría comentar sobre esto que está haciendo, me parece un juez, que está poniendo, este documento, no sé, déjame ponerlo aquí en pantalla. El magistrado Reyes Rodríguez del Tribunal Electoral. Exacto, es este documento, no sé si esté ahí en pantalla, si nos pudieras platicar de qué se trata este documento. Sí. Ajá. Se da una serie, pues digo, con el tema de la reforma judicial, se hace una serie de impugnaciones contra la elección. Aquí ya estamos hablando de la parte de la elección, de lo que fue la votación. Sí. Como recordarán quienes hayan seguido el canal o nos hayan escuchado en otras pláticas que hablamos bastante sobre esta reforma judicial, la votación, que fue una votación del 9% efectiva, el candidato ganador para ministro se lleva 5 millones de votos, o sea, estamos hablando de una base muy pequeña, pero se distribuye una serie de acordeones donde te decían por quién votar. En los resultados, entre el principal acordeón o el que se difundió de manera más masiva, entre lo que venía en el acordeón y los resultados fueron exactamente los mismos. Sí. Eso es para ministros, pero si te lo llevas al Tribunal Electoral y te lo llevas al Tribunal de Justicia, no, ¿cómo le pusieron? Ya se fue el nombre, pero bueno, el de la Inquisición que le llamamos. Sí. Todos los resultados son iguales al acordeón. Iguales, sí. O sea, se da cuenta que aquí está hablando de una manipulación nacional en la que dijeron, a ver, voten por estos porque son los que le convienen específicamente a Morena y son exactamente los que ganaron. Para que nos entiendan la dimensión, creo que era 50 y tantas veces más fácil ganarte la lotería que a que se dieran esos resultados. O sea, es imposible estadísticamente que todo lo que venía en el acordeón tal cual, en el acordeón principal, porque hubo varios acordeones, pero hablará de eso. Sí. Y ojo, esta sentencia va nada más contra el tema de ministros. Eso es por una parte. Ok, ¿cuáles son los elementos
con los cuales este magistrado se hace para determinar que hubo un fraude electoral. Sí. Son estos acordeones, que son más de 3,000 ejemplares que tiene a su disposición, que presentaron como prueba. Se tienen más de 300 videos de cómo se repartían los acordeones, cómo se le daba instrucciones a las personas, cómo se llevaba a la gente a votar. Se tiene fotografía, audios, etc. Lo que busca esta sentencia, si nos vamos a estricto derecho, es anular la elección y que la elección se repita, pero aparte, y te lo señala en el mismo resolutivo, el que se tomen medidas preventivas y medidas sancionadoras. Ahí sí le correspondía al legislativo para que esto no se repita, porque esto viene desde las fallas de origen que tuvo la reforma. Es una reforma diseñada para esto, es una reforma diseñada para que la gente no participe. Es una reforma absurda por donde se quiera ver. Lo que este magistrado pretende es que esto se anule y se vuelva y se repita dicha elección. Tristemente es algo que no va a pasar. Y tristemente no va a pasar porque la integración que tiene ahorita el Tribunal Electoral, sí, ya sabemos cómo vienen votando. O sea, es lo mismo que pasó en el INE. En el INE, no sé si te acuerdas, también hubo 5 consejeros que estuvieron en contra de validar la elección, pero hubo 6 que dijeron que sí. Y los 6 ya sabíamos quiénes iban a decir que sí y ya sabíamos quiénes iban a decir que no. A un juzgador se le debe conocer por sus sentencias. Tú tienes magistrados como lo es Reyes Rodríguez, que a veces vota a favor de lo que el gobierno quiere y a veces vota en contra de lo que el gobierno quiere. Eso se llama independencia. Claro. Pero tienes otros magistrados que todo, sistemáticamente, han votado a lo que el gobierno posiciona y lo que el gobierno quiere. Dices, o sea, por favor, me voy bien atrás, año 2022, 2023, se tenían que nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral. Uh-huh. Ahí Adán Augusto, quien era secretario de Gobernación de López Obrador, le filtran un audio con los senadores de Morena donde dice, a ver, en el mundo ideal de López Obrador no va a haber nombramientos de magistrados electorales. Y la elección del 2024 no hubo magistrados electorales, o sea, no hubo este nombramiento. Estaba un tribunal incompleto donde toman 2 magistrados de los estados, donde son magistrados afines al régimen y son quienes empiezan a tomar esta serie de determinaciones y de votaciones siempre en el mismo sentido de apoyar al régimen. Por eso te digo que esto no se va a aprobar. Esta votación va a ser el día miércoles. Sin embargo, va a ser muy interesante ver la sesión, ver este pleno, sí, para ver los posicionamientos y los argumentos que van a dar quienes voten en contra de este proyecto, lo modifiquen y decidan darle la validez a la elección. ¿Y esto para qué va a servir? Primero, para la historia. Los ministros que van a entrar el 1 de septiembre no tienen legitimidad. Son ministros que llegaron por medio de un fraude electoral que está plenamente documentado, que 5 consejeros del INE así lo manifestaron y que seguramente, y ya sabemos que el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral así lo reafirma. Y dice a este documento, ¿cómo lo llamamos, Gires? Este documento. Es un proyecto de sentencia. Bueno, este proyecto de sentencia dice en un punto, dice la convergencia de las causales específicas y genéricas acreditadas configura un panorama de nulidad que se sustenta en múltiples fundamentos normativos independientes pero convergentes, y luego ahí vienen los puntos. Causa específica, uso de financiamiento público o privado indebido, y causa genérica, violación a principios constitucionales. Y luego ya pues viene ahí más información, pero entonces, de entrada, pues el hecho que se esté hablando de esto de manera oficial dentro de la Corte, pues es importantísimo. Eso que ya queda registrado en la historia, son 470 hojas, si no mal recuerdo, por ahí, sí. Cómo se integra la sentencia. O sea, no crean que es nomás decir, miren, aquí hubo fraude. No. Son 400 y tantas hojas de análisis jurídico, de un estudio minucioso que se realiza, pero sobre todo esto va a servir como un precedente o un antecedente en las instancias internacionales. México está atravesando lo que estamos viviendo no es normal. La concentración que estamos viviendo no es normal. Ojo, vuelvo un poquito, es por eso lo preocupante lo que está pasando en Ecuador, porque están siguiendo el mismo camino que está siguiendo México, y esto no es bueno, seas de derecha o de izquierda, y no es bueno para nadie.
Sí, porque le quitas el equilibrio al poder. Y Claro. Entonces, aquí, Gires, suponiendo que esto evolucione a que a nivel internacional se trate de hacer algún movimiento ahí jurídico, cómo está el asunto o cuál es el... Mira, va a sonar horrible, pero que empiecen sanciones contra México. Que empiece la comunidad internacional a voltear a ver a México, a hacer un llamado de atención, a no permitir que se normalice esto. O sea, a ver, suena horrible, pero México ya necesita estar en el centro de atención de la comunidad internacional. Entiendo que conflictos como lo de Ucrania, conflictos como lo de Israel, conflictos que son mucho más violentos o mucho más agresivos, están pasando de forma desapercibida muchos temas. O sea, lo mismo que está pasando en Ecuador. Digo, ya la ONU se pronunció, qué bueno, Amnistía Internacional se pronunció, qué bueno, igual que lo hicieron en su momento con México. Pero de ahí no pasa. Claro. Se necesita subir las medidas y se necesitan generar presiones contra este tipo de personajes autócratas, ya sea Noboa, ya sea Claudia Sheinbaum. O sea, y este precedente va a servir para eso. ¿Por qué? Porque los mismos juzgadores te lo están diciendo y te lo están demostrando con las sentencias. Y te están diciendo, en lo que se presenta entre organismos internacionales, cómo se ha dado la desintegración del tribunal, cómo son los tribunales que los componen ahorita, de quién vienen, a quién obedecen, cómo han sido sus sentencias. O sea, hay una narración que se está contando de los hechos y de cómo se ha venido erosionando la democracia y cómo ha habido un desmantelamiento institucional punto por punto. Esto es lo que demuestra que ya no estamos en un régimen democrático y que México está dejando de ser una república. Tristemente, nada más veo un solo político en México que lo ha entendido y no es que sea bueno, que es Alito Moreno. Okay. Alito Moreno acaba de ir ante la OEA a presentar su caso particular, donde hay que recordar que a él le abren un proceso de desafuero. Él demuestra jurídicamente que está o mal integrado o que realmente no había elementos en lo que lo señalan en ese momento. Se cae ese proceso de desafuero. Pasa lo de Adán Augusto. Le abren un proceso al presidente del PAN y le abren un proceso nuevamente a Alito Moreno. Tú no puedes juzgar a alguien dos veces por lo mismo. Aquí Alito Moreno se está agarrando de eso. Desconozco si la integración de la averiguación previa es similar o igual, pero donde él se está agarrando. Entonces, ¿qué es lo que él va a instancias internacionales y dice? A ver, soy un perseguido político. Mira, aquí está donde me intentaron desaforar, aquí está donde yo demuestro que soy inocente, aquí está lo de Adán Augusto y aquí está cuando me empiezan a perseguir nuevamente por delitos que ya me habían juzgado. Pero no se queda ahí. Dice, y el 1 de septiembre ya no hay tribunales independientes en México, y no los hay por esto, esto, esto y esto. Y empieza a retomar el hilo desde cómo se da la aprobación, y muy seguramente va a integrar la carpeta con lo que se determine tanto el día miércoles en el pleno del tribunal, como el día lunes en la Suprema Corte, que también pasa a votación una serie de impugnaciones. También ahí las van a desechar, o al menos así se ve. Ahí sí creo que más basado en derecho por la falta de personalidad. Sin embargo, habrá que ver. O sea, habrá que ver qué pasa el día lunes, habrá que ver qué pasa el día miércoles. Mis esperanzas son casi nulas en el tema, pero por supuesto que va a ser importante y noticioso para seguir el hilo conductual desde cómo se dio la reforma hasta este que sería ya el punto final y que vendría a concluirse el día 1 de septiembre. Pues habrá que platicar la próxima semana entonces, junto con quién sabe cuántos otros temas, pero... Y lo de Trump y Putin va a ser también... Sí, y va a estar lo de Bolivia ya decidido, bueno, al menos la primera ronda de votaciones, entonces va a estar interesante eso, seguramente pues habrá más información de lo que pasa en Israel y todo el Medio Oriente, porque son muchos temas. Pero bueno, Gires. Serbia también creo que han dado muy, creo que hubo protestas esta semana muy similares a las de ya, ¿no? Sí. O sea, es que ya están hartos de ese presidente y básicamente están pidiendo que renuncie. Hay que recordar que ahí en Serbia se usó aparentemente esta arma sónica contra la población para la anterior protesta. Quién sabe si en lo vayan a hacer, pero sí está bien intenso. Gires, ¿cómo vas con tu canal? Bien, digo, vamos empezando,
Pero estás subiendo contenido, ¿no? Diario. Sí, diario. Excelente. Ahorita, y los comparto, pues digo, así que por todo el cariño y el amor a la comunidad de la cual soy parte, y en gran medida el canal pues ha sido por el empuje que me has dado, que me dijiste, ya, ponte a grabar y déjate de cosas, de pretextos. Yo ahorita tengo la intención de irme acostumbrando a hablar solo. Digo, sé que aquí me conocen de que hablo hasta por los codos, pero pues no es lo mismo tener un interlocutor y tener alguien con quien estar teniendo este feedback, que prender la cámara y ponerte a hablar a veces es complicadito. Sí. Entonces, oye, va a estar apareciendo tu canal aquí en los comentarios para que se suscriban a la comunidad que le interese. Y pues ya es tu segunda semana con el canal, ¿no? O tercera, no sé. Llevo tres semanas. Estoy publicando todos los días, hago pequeñas cápsulas de alguna nota que me llama la atención, algo que me parece importante. Excelente. Y los sábados pasamos un podcast, le puedo llamar, que es Cratología. Cratología, sí. Donde tengo un muy buen amigo que, aparte de ser mi socio, es amigo desde los 14 años. Él es maestro en literatura. Él fue alguien que influyó mucho en mi gusto por los libros. Sí. A los 13, 14 años, de cuate, llegó una caja de libros así, ponte a leer, ¿no? Y de ahí conocí autores que me volaron la cabeza. Quizás autores que todavía no estaba preparado para leer, pero después los retomé. Y el día de mañana tenemos un capítulo muy interesante que es un cuento de Cortázar que se llama Casa Tomada. Ok. Un cuento muy, muy breve. Es un cuento de 2 hojas, así, chiquitito. Ok. Pero tiene una carga simbólica impresionante. O sea, ayer nos ahorramos 1:15 hablando del cuento así de tan chiquito. Es muy interesante porque tiene mucha carga política. En Cratología lo que intentamos es hablamos de literatura y lo llevamos al tema del poder. Por eso Cratología. Y lo llevamos a la actualidad. En un primer episodio hablamos de Orwell y del orwelliano, que es nuestra realidad ahorita, comparado con la novela de Rebelión en la Granja, 1984. El pasado lo hicimos sobre un cuento de Isaac Asimov, que es La Última Pregunta, que básicamente es un ChatGPT universal. Entonces también es súper interesante. Y de Casa Tomada de Cortázar, la interpretación, al menos la que yo le doy, y la baso un poco en lo que declaró el propio Cortázar, es cómo las dictaduras o estos gobiernos autócratas van avanzando y la sociedad es muy pasiva y siempre ha sido muy pasiva y no nos damos cuenta de cómo nos van invadiendo nuestros espacios y nuestras esferas de derechos hasta el momento que ya es demasiado tarde y ya no hay nada que hacer más que salir de la casa. Es un cuento espectacular. Es un cuento de fantasía, es un cuento que puede ser interpretado de 1000 maneras, desde terror, lo puedes interpretar con aliens, lo puedes interpretar psicológico, o sea, es una locura, digo, Cortázar, pues creo que es de los escritores más famosos que ha dado Latinoamérica, un argentino autoexiliado a Perú, también muy importante el momento en que lo escribe, pero bueno, no les digo tanto, si se quieren pasar, ahí el día de mañana, mediodía, está programado ya para que pase, y todos los días, pues ahí estamos comentando, voy haciendo distintos experimentos hasta ya ir consolidando el formato del canal. Buenísimo, Gires, pues vamos a estar atentos a lo que escriba, a lo que van a comentar mañana de este Cortázar. Será muy interesante, pues, también leer, ¿no? Ya que nos contaste qué cuento es, buscarlo, leerlo antes del video. 2 hojitas, lo lees en 5 minutos. 5 minutos, buenísimo. Y bueno, pues nada, Gil, estamos platicando, seguimos conversando. Esta semana vienen muchas cosas. Próximo viernes, pues aquí estamos, ¿no? Conversando contigo. Seguramente 1000 temas nuevos al ritmo que llevamos, ¿no? Ya este mundo anda muy loco. Sí, hoy abarcamos demasiados temas. Vamos a ver cómo viene otra semana. Un gustazo, como siempre, Gires. Muchas gracias. Hasta luego. No, hombre, muchas gracias a ti. Saludos a la comunidad. Buenísimo, gracias.